a ver de comenzar la reunión de esta noche y fíjese que para la reunión de hoy pues habíamos anunciado el tema que tiene que ver con David y Betsabé. Recuerde pues de que como siempre con todo este tipo de estudios, una de las cosas que es importante, tal vez no solamente es el hecho de que yo hable, ¿no? Porque de lo contrario, pues prácticamente vendría a ser como que si fuese una predicación normal, sino que en la medida pues en la que cada uno de nosotros pueda participar, la verdad, pues de que va a ser una situación que definitivamente va a enriquecer pues el estudio que podamos tener. Entonces, ahorita, déjenme ver solo, ahorita pues ya ustedes ya tienen en pantalla el tema de David y Betsabé y se va a dar cuenta pues de que hay algunas curiosidades, ¿no? Respecto de este tema, que son precisamente algunas de las que queremos comentar con ustedes. Una de ellas tiene que ver, y vamos a ver precisamente de que esta situación de David y Betsabé, pues como que se dio a través de varios pasos, ¿no? En este primer paso que vamos a ver, prácticamente en lo que vamos a meternos es precisamente en el asunto cómo fue que comenzó todo. Y en este caso, para ver cómo fue que comenzó todo, mire, por ejemplo, lo que dice segundo de Samuel 11:1. Segundo de Samuel 11:1. Hermana Claudia, ¿será que nos puede leer esa cita de segundo de Samuel 11:1? Segundo de Samuel 11:1. Sí, pastor. Segundo de Samuel 11:1. 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Correcto. Vea de que una de las cosas que prácticamente ya las escrituras como que nos comienzan a dar la pista de cómo fue que esta situación se fue desarrollando, ¿no? Porque una de las cosas importantes respecto del pecado que no es de que la gente, porque a veces como que tenemos la idea de que de la noche a la mañana de repente la gente comete una mala acción. Y la verdad es que nada más lejos de la verdad, pues todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso, no es de que hubo una persona que desde el primer trago se hizo borracho, ¿va? Sino que hubo una serie de situaciones que a la hora de las horas lo llegaron a que él cayese en esa situación, o que por ejemplo no es que una persona de la noche a la mañana es infiel, sino de que muchas veces es un proceso de varias cosas que van, digámosle así, que van contribuyendo para que la persona pueda caer en esa situación. En este caso, usted puede notar, por ejemplo, de que era la época en la que los reyes salían a la guerra, pero una de las cosas que David hizo, en lugar de estar dirigiendo a su gente, le encargó esa tarea a Joab. Y dice, y bueno, y ellos, dice, pelearon contra los amonitas, pero David dice lo que hizo, no solamente no acompañó al pueblo, sino que se quedó en Jerusalén. Le había agarrado aquella situación como que había tomado un año sabático, por decirlo de una manera, ¿va? Oscar, léenos por favor esa cita de segundo de Samuel 11 del 2 al 5. Segundo de Samuel 11 del 2 al 5. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Correcto. Vea una situación. Fíjese de que a veces cuando se habla acerca de este tipo de situación, a veces como que se quiere hacer recaer un poco la culpa sobre Betsabé, ¿no? En el sentido de que, bueno, mire, ¿dónde se estaba bañando que el rey David podía verla? Entonces, pero fíjese que ahí hasta cierto punto eso pues como que es pensar con un poco de morbosidad, ¿no? Porque perfectamente alguien puede hacerse una idea de que otra persona se está bañando sin que necesariamente por eso signifique que la vea completamente desnuda, ¿no? Tal vez solamente vea alguna parte de su cuerpo o solamente tiene una visión parcial, sin que necesariamente signifique de que
Betsabé pues estaba bañando completamente desnuda a la vista por ejemplo, de cualquiera que la pudiese ver en una situación así, ¿no? Ya eso pues ya prácticamente entra en el terreno de la suposición. Pero tal vez una de las cosas que llama la atención es lo siguiente, es el hecho de que cuando David la manda a llamar, ella llega. Y esto, y esto es bien importante, porque fíjese que alguien tal vez podría alegar, ah, bueno, mire, pero es que David no la forzó. Es cierto, David no la forzó, pero una de las cosas que hay que aclarar es el hecho de que por qué fue que ella llegó a donde David, porque era el rey, era el rey. Entonces como que estaba aquella situación de que quién era aquella persona que el rey la iba a mandar a llamar y le iba a decir que no. Entonces, y peor en ese caso, un rey como David, que era tan querido, pues, que era tan querido por todas las cosas que él había hecho por el pueblo de Israel. Entonces a ella, pues como que nunca se le cruzó por la mente de que cuál era el fin último que tenía David en esa situación. Pues. Entonces, no, por aquello de que no es tanto de que, ah, mire qué fácil cooperó ella, no es que la mandaba a llamar el rey. Y hasta cierto punto, una de las cosas que se da allí es como un abuso de autoridad de parte de David, de que aprovechando que él era el rey, aprovechando que si él mandaba a llamar a alguien, esa persona iba a ir, pues entonces ahí fue donde, digámosle así, que como que todas esas cositas fueron uniéndose para que al final, a lo que viniese a desencadenar, fue al hecho de que David durmió con ella, ¿no? Ahora fíjese que hay un segundo paso. En este segundo paso, mire qué fue lo que sucedió. Hermano Mario Romero, ¿será que nos lee esa cita de 2 de Samuel 11 del 6 al 9? 2 de Samuel 11 del 6 al 9. ¿Me escucha, pastor? Sí. Ok. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Que lo que David quería hacer en ese momento era hasta cierto punto como ocultar el hecho, ¿no? Al decir, bueno, si Urías ha regresado a su casa, si Urías ha dormido con su mujer, entonces pues todos van a decir, ah, pues mire, es hijo de Urías, pues y todo iba a quedar perfecto desde el punto de vista de la maldad que él había hecho, ¿no? El problema fue de que una de las cosas curiosas que tiene esta historia, que Urías, eso que dice que era Urías Eteo, que era lo que sucedía. Este Urías era prácticamente una de las personas que nosotros encontramos en las escrituras que se convertían a la fe del Dios verdadero. Entiéndase, por ejemplo, Rahab, entiéndase, por ejemplo, Ruth. Entonces, Urías, ¿qué era? Urías era precisamente de ese grupo de gente. Y es bien interesante de que en la historia el hombre que supuestamente tenía menos conocimiento de Dios se está portando mucho más gente que el hombre que sí conocía a Dios y que en teoría debería tener más temor de Dios. Ahora mire qué es lo que, mire, perdón, mire, mire la situación que se dio acá. Hermana Claudia, si nos lee 2 de Samuel 11, 10 y 11, por favor. 2 de Samuel 11, 10 y 11. Amén, pastor. 11, 10 10 y y 11. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínese, el que no era israelita se estaba portando mejor que el que en teoría debería de ser el mejor portado, ¿va? Por aquello de que en teoría, pues como que tenía más conocimiento del Dios verdadero. Y perdón. Y vemos en este caso cómo es que Urías tiene, digámosle así, ese sentido del respeto, en el sentido de decir, no, mire, si allá
todos los demás están pasando por una situación bien difícil y o sea, es como no estar en espíritu con ellos si yo desciendo a mi casa y estoy con mi mujer. Pero fíjese que se dio un tercer paso. En ese tercer paso, dice la escritura de que, mire lo que dice acá en 2 de Samuel 11, del 12 al 13. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Qué bueno que David era el que conocía a Dios. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, ¿qué se le ocurre a David? En vista de que en vista de que Urías no estaba descendiendo a su casa, entonces él viene y toma una decisión. Le dice, mira, mañana te voy a despachar, que es lo que estamos viendo en batalla, mañana te voy a despachar, te voy a regresar al campo de batalla, pero fíjese que la carta que le da a Urías llevaba una situación un poco siniestra, ¿va? Porque en el versículo 15 menciona y escribió en la carta diciendo, poned a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Nada más, ¿va? Y la carta iba dirigida para Joab, porque en el versículo 14 menciona de que le da la carta a Urías, esta carta se la iba a llevar a Joab, y Joab pues iba a ser, digámosle así, iba a ser como el cómplice de toda esta situación. Ahora, ¿qué tenía de especial Joab que por qué la carta se le llevó a él? Fíjese que en el caso de Joab ocurre una situación un poco curiosa. Oscar, léenos por favor Primero de Crónicas 2 del 12 al 16. Primero de Crónicas 2 del 12 al 16. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Sem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente en la familia de David habían 7 varones y 2 hembras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sarbia no era nombre de hombre, era hombre de mujer. Y Sarbia era hermana de David. Sarbia era hermana de David y Joab, dice la escritura, era hijo de Sarbia. Entonces, ¿por qué fue que David le dio la carta a Urías Eteo diciéndole, mira, llevásela a Joab? Porque Joab era su sobrino, ¿verdad? Esa es una de las cosas un poco tremendas de la historia, ¿no? Que como Joab era su sobrino, entonces prácticamente, ¿qué iba a hacer este Joab? Joab iba a ser como la tapadera, por decir, de todas de esta situación que David iba a hacer. Y fíjese que, bueno, tal vez haciendo como una especie de paréntesis, ¿no? Definitivamente que en el caso de Joab bien se podría hacer un estudio aparte en este sentido, de que Joab, por el hecho de que David era su tío, entonces habían ciertas cosas en las que Joab se tomaba atribuciones y hacía cosas que no le correspondían. Es cierto que Joab hacía cosas buenas, ¿no? Porque en algún momento cuando David y Absalón estaban peleados, pues Joab en alguna medida como que trató de ver de reconciliarlos a los dos. Entonces, de tanto en tanto hacía cosas buenas. Pero, por ejemplo, a la hora de las horas, cuando Absalón muere, precisamente quien se encarga de matarlo es Joab. Pero ¿por qué Joab toma esa, digámosle así, como que se toma esa atribución? Él se toma la atribución por aquello de decir, no, de todos modos, el rey es mi tío. Y como el rey es mi tío, pues alguna cosa que pueda haber por ahí, pues ahí la platico con el tío. Entonces, es por eso de que vemos de que la carta se le da precisamente a Joab, que este Joab había llegado a ser general de David. Entonces, se imagina usted, no solamente tenía una posición importante, sino que también el rey era su tío. Entonces, como el rey era su tío, por eso es que él se sentía prácticamente con un poder que él podía hacer y deshacer a diestra y siniestra, ¿va? Entonces, es por eso de que la carta se la dieron a Urías,
dirigida a Joab, precisamente porque como Joab era el sobrino, entonces él iba a poder, digámosle así, él iba a poder ocultar toda la tamalada esta que se iba a hacer, ¿va? No sé si hay algún comentario al respecto antes de que sigamos acerca de esto, si todos estamos bien. Entonces, hola, dígame. Se le oye, pero se le oye lejos. Se le oye, pero se le oye lejos. Hola. Todavía se le oye un poquito mejor, pero se le oye lejos todavía. Pero vamos a ver, dígame, a ver qué podemos escuchar. ¿Hoy sí? ¿Me escucha? Sí. Con el capítulo 11, cuando decía usted que cómo habrá hecho para ver a Betsabé, Ujú. no existía telescopio, ¿verdad? No, no, Pero no lo dice, pero me imagino que tenía una panorámica, ¿verdad? correcto, Tenía correcto. una Tal panorámica. vez no tenía una visión perfecta, pero por lo menos sí aquí decir, ve, mire, ella se está bañando allá. Tenía ojo Por- de águila. pues sí. No, pero bueno, pero perdón, continúe con el comentario, dígame. Bueno, esa era una, ya sacando las suposiciones, eh, cuando la manda a llamar, obviamente, ya lo mencionó usted, que era el rey, pues, ¿verdad? Y me imagino que ella, como usted bien lo decía, no pensaba cuáles eran las pretensiones del rey, ¿verdad? Ujú. Y en otro caso también no es fácil, pero me imagino que en su momento ella pudo también, al tener la propuesta indecorosa, haberlo rechazado, ¿va? Ella tenía esa opción. Ella tenía esa opción. Pero fíjese que vaya, por ejemplo, hay una situación bien curiosa y tal vez adelantándome un poquito a cómo se desarrolla la historia. Que usted se fija que cuando Natán llega a ver a David, y ya lo vamos a ver en un momento, que cuando Natán llega a ver a David, a Betsabé no la regaña, sino que todita la culpa se le echan a David. Toda, toda. Entonces, hasta cierto punto es como para decir, bueno, mire, pero si es que el pecado se cometió entre dos, hombre. El pecado se cometió entre dos, y por qué solo David salió con el pedazo más grande de pastel? Pues sí, es que David salió con el pedazo más grande de pastel porque una de las cosas que David hizo fue un abuso de autoridad. Vaya, vendría a ser como, por ejemplo, como aquel jefe que le dice a la empleada, mira, tenés que ver conmigo y si no te despido. Y aprovechándose tal vez de que la mujercita pues no tiene trabajo, que tiene un hijo enfermo y que necesita la inscripción en el Seguro Social para ver cómo lo, lo atiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces accede, pero ¿qué es lo que pasa? Prácticamente lo hace porque está en desventaja, pues. Entonces, a la hora de las horas es por eso de que todita la culpa se le echan solo a David. Y solo sobre David viene la cuchillada de castigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque como él era el rey, entonces prácticamente lo que él hizo fue un abuso de autoridad, pues. Fue un abuso de autoridad, no era aquello de que, mire, pero es que ella aceptó. Pues sí, pero es que ella aceptó porque él era el rey. Aceptó en el sentido no de acceder a dormir con él, no, sino el hecho de que cuando él la mandó a llamar y no era el rey, ¿y quién le iba a decir que no al rey? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente lo que hizo David fue aprovecharse de una situación. Entonces es por eso que a la hora de las horas, todita todita la culpa se le echan a David. Tan es así de que fíjese que en esa cita que le he puesto de 2 de Samuel 11, del 26 al 27, cuando ya Urías muere, mire lo que dice. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, mira, es cierto que no la has dejado abandonada, pero, pero eso que has hecho está malo, papito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vea de que hay una situación. Aquí todavía no hemos terminado, sino que solamente estamos haciendo una pausa para seguir con lo que va más adelante. Y una de las reflexiones son estas. Una es, por ejemplo, ¿por qué fue que David cayó en esa situación? Porque estaba en el palacio sin hacer nada. Dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, él se levantó tarde,
Y se ha fijado que está ese dicho secular que dice de que la mente desocupada es taller del diablo. Entonces, efectivamente, y se va a dar cuenta de que muchas veces nosotros pensamos en hacer cosas malas cuando no tenemos nada útil que hacer. Entonces, en ese aspecto, como que hay un lado bueno, por ejemplo, que nosotros estemos ocupados en actividades como la iglesia, nuestra familia, el colegio de teología, algún ministerio que nosotros tengamos. ¿Por qué razón? Porque mientras más ocupados estemos en hacer cosas buenas, en hacer cosas edificantes, menos tiempo nos va a quedar para pecar. Hermana Claudia, dígame, le veo la mano levantada. Hola. Sí, pastor, gracias. Fíjese que cuando me tocó estudiar este tema acerca de este pecado, dice que David se iba levantando de su lecho y que ya caía la tarde, ¿verdad? Entonces Ajá. era ya casi de noche y él iba levantándose. Entonces, ¿qué había allí? Había pereza. Ujú. Y pues yo creo que el tema de la clasificación que hay acerca de los pecados, que hay pecados capitales, uno de esos pecados es la pereza. Y me puse a estudiar acerca de eso y dice que la pereza está dominada por un demonio que es Baal Peor. Y Baal Peor hizo pecar también al pueblo de Israel. Sí. Entonces, allí había una influencia, ¿verdad?, en David, que aprovechó ese pecado de pereza, porque a veces no reflexionamos de que eso es pecado, estar sin hacer nada, porque trae otros pecados, y eso es lo que a él lo inclinó a pecar, Ujú. ese pecado de la pereza. Sí, es que le digo, es que prácticamente lo que hizo fue como servir la mesa para que el pecado sucediera, ¿verdad? Es por eso de que vaya, a veces hay jóvenes que, por ejemplo, una de las luchas que muchas veces tienen es con sus pasiones, por ponerle un caso, pero ¿qué es lo que sucede? No hacen nada, pues. No hacen nada, no hacen sus tareas de colegio, no están involucrados en la iglesia, no tienen amigos. Entonces, como pasan en esa situación de que no están haciendo absolutamente nada, entonces, ¿qué es lo que sucede? El tener ese tiempo en el que yo no hago absolutamente nada, prácticamente lo que estoy haciendo es que estoy sentando la base para que ocurra una cosa así. Entonces, entonces es por eso de que cuando las escrituras hablan acerca de que, mire, ¿y David qué estaba haciendo cuando pasó esta situación? Bueno, entre otras cosas, no andaba haciendo lo que tenía que hacer, porque dice que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y la otra se levantó tan tarde. A mí le digo, pero es que a veces me da sospecha cuando hay personas que dicen, ay, me voy a tomar un año sabático, porque con eso no le quiero decir de que un creyente no puede tener vacaciones, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero, pero vamos al asunto, pues, de que cuando esto se prolonga demasiado, pues, cuando El esto se prolonga, problema es la mente desocupada, ¿verdad, pastor? Porque sí. hasta nuestro Señor lo dijo, que cuando un demonio se va de Hola, 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 hermana Claudia, se le cortó, ¿me oye? Hola, 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 hola. Yo creo que la hermana Claudia se perdió la comunicación. Hola, hola, hermana Claudia, A usted se le oye bien, pastor. pero fíjese que ella creo que se le ha perdido la comunicación porque sí, ya... se me cayó. Ahora, ahora sí ya le escuchamos bien, ahora sí ya le escuchamos bien. Continúe, por favor. Sí, le decía que nuestro Señor lo dijo, que cuando un demonio se va de un Hola, hola. la casa vacía y Sí. llama a los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa casa? Es la mente. Encuentra una mente vacía, una mente desocupada, y lastimosamente estamos siempre inclinados a pensar lo malo cuando tenemos un tiempo libre. Ujú. Y es que fíjense que como que hay que saber balancear en el sentido de que vaya, el tiempo que el cuerpo necesita para descansar
Y también, por ejemplo, el tiempo que el cuerpo necesita para crear, porque también la creatividad requiere tiempo, a lo que estaba haciendo David. Que David prácticamente dice el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, y qué es lo que hace, se levanta tan tarde como que era dueño de pozos petroleros y que solamente estaba recibiendo ganancia. No, papito, pero mira, fíjate que vos tenés responsabilidades que cumplir, pues tenés un reino que proteger. Tenés un reino que proteger, tenés un pueblo al que tenés que guiar. Y lamentablemente, pues por eso es de que David dice esa situación de que se estaba levantando bien tarde. Otra cosa, hermano Mario, diga. Mario Romero, diga. Hola. Bien, ahí como buscando una reflexión o aplicación de este pasaje, podemos ver cómo también dominar las bendiciones. En este sentido, las bendiciones del rey David con el poder, ¿verdad? Saber balancear, porque pues él tenía poder y autoridad, ¿verdad? Como rey. Y también nosotros como iglesia, muchas personas de repente tienen una posición bastante bendecida, ¿verdad? Y vemos cómo de una manera u otra se van apartando del Señor, ¿verdad? Sí. Nos le damos espacio, abrimos la puerta, ¿verdad? Que entre el enemigo. Entonces, eso es bien importante, digamos, no apartarse de la iglesia. Muchos de repente se frustran por diferentes circunstancias y se alejan de la iglesia cuando la iglesia no tiene nada que ver, ¿verdad? Hablando del templo, ¿verdad? Sí. Sino que tal vez alguien que sirvió de piedra de estorbo, ¿verdad? Y se aleja la persona y igual, ¿verdad? Nos alejamos del Señor. La misma escritura nos dice que alejados de él no somos nada, ¿verdad? Entonces Y, viene el y va a empezar a absorber, van a aparecer personas que agradables, ¿verdad? En teoría, y nos van a ir arrastrando, ¿verdad? Y conocemos muchos casos, ¿verdad? De hermanos. Entonces, creo que esta enseñanza que nos trae esta tarde también, los pastores, nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad? Y mire, y en ese aspecto hay que tener mucho cuidado de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Le voy a dar la idea tal vez de lo que podría ser el equivalente de David. Yo le aseguro que si usted como pastor de una iglesia manda a llamar a una hermana y le dice, mire hermana, la espero en la cafetería tal a tales horas, el hermano va a llegar. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar es el pastor el que me está mandando a llamar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente tal vez quiere discutir alguna cosa de algún ministerio o quiere darme alguna responsabilidad. Entonces, en ese aspecto, como que debemos de ser un poco cuidadosos de a quién llamamos y a qué horas y a dónde los llamamos, ¿no? Entonces, fíjese que otra cosa que también es bien interesante en esta historia, y déjeme contarle algo. Vea de que David comete el pecado y Dios mientras tanto no está haciendo nada para detenerlo. O sea que él empieza la maquinación aquella de que ve que la mujer, bueno, se ha levantado tarde, no está cumpliendo con sus responsabilidades, ve que Betsabé se está bañando y empieza a hacer toda la travesura. Y hasta el momento Dios lo está dejando que caiga en la pendiente, ¿verdad? Hasta el momento Dios lo está dejando que caiga en la pendiente. Y fíjese que en este aspecto es un caso bien, bien parecido, por ejemplo, como en el caso de Jonás, de que Dios lo dejó que huyera hasta que se subiera en el barco, pues. Entonces, por aquello de que si alguien pudiera pensar, mire, cada vez que nosotros queremos pecar, Dios va a bajar a detenernos. No, fíjese, no lo va a hacer. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Eso sí, aunque tenemos libre albedrío, si hacemos algo mal, las consecuencias, mire, así como dicen los católicos, esperemos que nos agarren confesados. Esperemos que nos agarren confesados. Y máxime, en este caso, por ejemplo, como en el caso de David, que era un hombre que tenía una relación con Dios tan especial, y con todo y eso cayó en esta pendiente. Luego fíjese de que también hay otra situación de que por qué a Betsabé no se le echa la culpa, por esa cuestión que estaba haciendo David de que era un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque como él era el rey,
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Prácticamente Betsabé lo que llegó es aquello de poder decir, no, mire, si es que el rey me está mandando llamar. Entonces ella en ningún momento se le cruzó por la mente. Ahora que ya a la hora de las horas, cuando David le hizo el ofrecimiento y ella aceptó, pues entonces ahí también ya también ella puso su parte y accedió, pero hasta ese momento. Ya vamos a ver en un momentito que también Betsabé llevó su parte también por la colaboración que digámosle así que prestó en ese momento, ¿no? Pero fíjese que hay una, dígame. Tal vez nos puede ilustrar. Y viene diciendo, Que no le escucho muy bien. hola, hoy sí. Ahora sí, diga. Si el rey David hubiera sido descubierto de su pecado como rey, no tenía ninguna, ¿cómo decirle? Quizás algo que, Que por, que que la por ley no ser le rey aplicara. que por ser rey no le iba a caer la pesada. Ajá, o sea, cuál era la pena por, en este caso, adulterio? Ah, no, el apedreamiento, pero es que fíjese que en este caso David cometió un agravante. En este caso David cometió un agravante y el Señor se lo dijo. Mira, le dijo, ¿sabes cuál es el problema? No es tanto el adulterio, sino el hecho de que hiciste que los enemigos blasfemaran mi nombre. Entonces, en el caso de David, por eso es de que vamos a ver ahorita, por eso es que vamos a ver ahorita de que la forma en la que lo castigan es muy diferente a cómo es a cómo es el castigo para el común de los mortales. ¿Por qué razón? Porque David era el rey. Porque David era el rey. Ahora, el hecho de que él fuese el rey no quería decir de que él podía pecar a diestra y siniestra y que no le iba a pasar nada. Porque mire, por ejemplo, qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando Natán lo llega a ver. Oscar, léenos, por favor, esa cita de 2 de Samuel 12, del 1 al 4. 2 de Samuel 12, del 1 al 4. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Correcto. Fíjese que aquí hay una situación bien tremenda. Es cierto que aunque David había pecado, y es cierto que aunque el pecado que había cometido era bien grave, hay una cosa que hace el profeta Natán, lo trata con respeto. Porque había una cosa que David tenía, y era que como había sido ungido como rey, entonces, ¿qué hace Natán? Respeta su investidura, pero una cosa sí, lo que David había hecho estaba malo. ¿No? Lo que David había hecho estaba malo. Entonces viene Natán y le llega con esta historieta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que Natán quiere hacer es que David caiga en la cuenta de la grosería que ha cometido. Y mire lo que sucede. Tan es así que mire lo que sucede en la siguiente porción. Dice, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, fíjate que sos vos, le dijo, tú eres aquel hombre. Y aquí hay una situación, mire, aquí hay una situación. ¿Por qué David se fue de boca emitiendo ese juicio? Porque mire, es bien fácil ver el pecado cuando es en otros. Ah, no, mire, ese es el volumen. Ese es el que no se consagra. Ese es aquí, ese es allá. Pues sí, pero como es en el otro, en los demás es pero bien fácil. Es pero bien fácil ver los pecados.
Entonces, hola. Hola, hola. Me parece escuchar a alguien por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hace Natán hasta cierto punto es como ponerle la cuestión aquella. Lo que David ha hecho está malo, pero hay una cosa que sí voy a hacer y es respetar su investidura real. Respetar su investidura real. Pero con todo y eso, la reprensión siempre viene. Y esa es una cosa que es importante señalar. La reprensión siempre viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento viene Natán, le presenta la historia, ¿y qué es lo que sucede? David, como era juzgar el pecado en otra persona, ahí sí se empachó, en el sentido de decir, ese hombre debe morir y debe pagar con 4 tantos. Pues sí, pero mira, caballero, ese hombre sos tú. Ese hombre sos tú. Y ahí es donde definitivamente lo pusieron en una situación terrible. Mire, por ejemplo, lo que sucede en esta situación. Veamos, hermana Claudia, léanos por favor 2 de Samuel 12 del 13 al 15, la cita que está abajo. 2 de Samuel 12 del 13 al 15. ¿Hay 12, algún? 13, 15. Sí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Correcto. Vea en ese caso la situación que se da. Fíjense que aquí hay una situación un poco interesante respecto del proceder de David, que cuando Natán lo confronta, ¿por qué se ve que Dios le dice, también Jehová ha remitido tu pecado? Porque cuando Natán le demuestra que él ha pecado, David hace algo muy bueno. ¿Qué es lo bueno que hace? No le echó la culpa a nadie. ¿A qué me refiero con no le echó la culpa a nadie? No dijo, por ejemplo, pues sí, yo lo hice, pero ella vino. Cuando yo la mandé llamar, ella vino. Que él perfectamente, dentro de una actitud machista, él perfectamente se hubiera podido escudar en esa situación, va a decir, no, mire, pero yo no lo obligué. Yo la mandé llamar y ella vino. Sí, papito, es cierto, ella vino por su propio pie, ella vino por su propia voluntad, pero vino porque vos sos el rey. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ella vino porque estaba obedeciendo el llamado del rey, entonces es por eso que vos no le podés echar la culpa a nadie de decir de que, pues sí, pero es que ella consintió, es que ella esto, es que ella lo otro. Lo que vos hiciste fue un abuso de poder. Entonces es por eso que cuando Natán le dice, mira, la situación está así, David queda completamente desarmado y dice, ¿y qué es lo que dice? Es cierto, la culpa es mía. En ese aspecto le diré, si David no hubiese hecho, lo hubiesen matado. Porque ahí está que ve usted que le dice, y dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea que si David no dice eso, se muere. Si David no dice eso, se muere. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Como en ese momento, cuando lo pusieron entre la espada y la pared, no le echó la culpa a nadie, y este es un detalle bien importante, como no le echó la culpa a nadie, entonces Dios le dijo, está bien, te voy a perdonar. Eso sí, le dijo, el hijo se va a morir. Esa parte sí no te vas a salvar. El hijo se muere. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿no? Porque mire lo que dice el versículo 15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que el niño después de 7 días murió.
El niño después de 7 días murió. Y ellos estaban con el lío ese de que cómo le decimos que el niño ya se murió. Entonces, cuando él vio que andaban en esa murmuración, entonces preguntó, ¿y el niño ya se murió? Sí, ya se murió, ya se murió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos en este aspecto, y la hermana Claudia nos hacía un comentario muy interesante, en el sentido de que no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos precisamente que es un pecado que es cometido por un rey, por una persona que había sido ungida por el Espíritu Santo, por una persona que había sido puesta por Dios para guiar a su pueblo. Entonces es por eso de que la cuchilla en este caso es más dolorosa, ¿verdad? Probablemente, y tal vez si buscásemos el equivalente en tiempos modernos, probablemente, mire, a un recién convertido no lo van a juzgar con el mismo cincho que a un estudiante de teología, no lo van a, no lo, no lo van a juzgar con el mismo cincho que a un pastor, que a una persona que conoce de las escrituras. El cincho no es igual, el cincho no es igual. ¿Por qué razón? Porque el otro se supone que ya sabe. El otro se supone que debería tener un testimonio que debería de proteger. Y con todo y eso lo hizo. Entonces es por eso de que vemos en este caso que la cuchilla con la que tratan a David es bastante terrible, precisamente porque tenía todos esos agravantes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El niño muere, lo entierran, y mire lo que sucedió después, ahí en 2 de Samuel 12, del 24 al 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas a David lo perdonaron. En cierto modo sí. En cierto modo sí. Hay consecuencias que hubo que pagar. ¿Cuál fue? Su hijo murió. ¿Qué otra consecuencia pasó? De que le dijo a Natán, mira, le dijo, eso que vos hiciste en lo oculto, a vos te lo van a hacer a la vista de todos. ¿Y quién lo hizo? Su propio hijo. Porque menciona la escritura de que Absalón, cuando andaba persiguiendo a David, como David huyó y dejó a las doncellas, entonces él dijo, póngame una tienda de campaña, digo, ahí a la vista donde todos puedan ver, y la violó a todas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que pasó es de que lo que hizo David se la cobraron con una cuchara bien grande. Se la cobraron con una cuchara bien grande. Entonces, aunque hubieron ciertas cosas que sí le perdonaron, pero hubieron otras que sí lo agarraron con todos los poderes. Entonces, vamos a aprovechar este momentito para que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión acerca de lo que hemos hablado, pues este es el momento para poderlo hacer, antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la siguiente reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo lo que hemos hablado? Veamos. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿O todos estamos bien? Pastor, Dígame. fíjese que yo oí un estudio de este tema y hablaba, hacía una analogía de cuál es el remedio, ¿no? Cuál hubiera sido el remedio que ya estaba probado. Y hacía referencia a Job, cuando dice Job de que hace pacto con sus ojos para no pecar pues de lujuria. Y en el Sí. caso pues de David como que no, esa parte como que no la conocía o en su momento pues la ignoró. Más podría ser que la ignoró, fíjese. O por lo menos se me ocurre pensar en este momento que eso haya sucedido. Pero dígame, siga desarrollando la idea, perdón. Pues básicamente es eso, ¿no? Que eso igual nos aplica a nosotros, ¿no? Que la vista en todo caso es una fuente bien complicada, pues ahora con las facilidades también que hay de acceso a toda clase de cosas, pues en Internet, por ejemplo, y que esto tiene también un fundamento eh, biológico, ¿no? O fisiológico de satisfacción así rápida y fácil, ¿no? Que es algo con lo que tenemos que estar lidiando y pidiéndole siempre a Dios, pues, de que nos dé fortaleza, ¿no? Para no caer en lo que fácilmente se puede caer. Sí.
Definitivamente. Y fíjese de que historias como estas están en las escrituras, porque a veces, por ejemplo, bueno, el libro de Romanos dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Porque lo que sucede es esto, de que vaya, alguien puede decir, y mire, y de un pecado pues, así como de David con Betsabé, ¿qué podemos aprender? Ah, lo que podemos aprender es por qué él cayó en eso, para que al ver por qué él cayó en eso, nosotros como que tengamos el foco rojo ese de decir, quiere decir de que si yo comienzo a seguir ese camino, yo también me voy a ir a dar con la piedra en los dientes, igual que este, ¿verdad? Entonces como que parte del asunto está en el sentido de aprender a ver, de aprender a ver qué podemos aprender de por qué esas personas cayeron en ese tipo de situaciones, para nosotros pues no cometerlas, pues. Para nosotros no cometerlas, que a la hora de las horas eso puede ser lo peligroso dentro de todo esto. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario al respecto antes de comentarles Sí. cuál va a ser de la próxima semana, de la siguiente reunión? ¿Alguna otra pregunta? Decía en una predicación, pastor, acerca de este tema, David pecó, David perdió el gozo porque pecó, o pecó porque perdió el gozo. Uy. y, Sí, porque y, y, este, cuando y, vemos y- y- Salmo y- 51, ¿verdad? Él hace una oración de arrepentimiento que él no buscó pretextos, él no buscó culpable, él no se victimizó, sino que admitió su error. sí, Entonces él admite que ha perdido el gozo de la salvación. Entonces decía este predicador, él había perdido el gozo porque había pecado, o sí. había pecado porque había perdido el gozo. Y Porque cuando usted está, cuénteme una cosa, y este pastor, ¿cómo lo concluye? Porque está muy interesante ese razonamiento, me gusta sí, mucho. que cuando uno está bien cercano del Señor, buscándole, deleitándose en su palabra, en la oración, en la alabanza, así como David escribiendo salmos y haciendo el trabajo que tendría que haber hecho como rey, como ungido, como escogido de Dios, no habría caído en la tentación de pecado, pero se había descuidado. Ajá, Entonces, había perdido el gozo desde antes de pecar y por eso sí, cayó en pecado. me gusta el razonamiento, me gusta. Fíjese que hay una cosa que usted también mencionó y que también la vamos a agarrar para el matate. Eso que usted dice de que David no se victimizó, me gusta eso. Me gusta eso de que, mira, yo estaba solo o alguna cosa así por el estilo, como para que, digámosle así, en la que él se hubiera podido escudar de poder decir de que lo hice por esto. Es por eso y el Salmo 51, pues es un buen ejemplo, ¿no? El Salmo 51 es un buen ejemplo en el que David, ¿qué es lo que dice? Contra ti solo he pecado. Es que victimizarse, pastor, victimizarse es renunciar a la gracia, Sí, sí, le digo, porque me usted gusta, no perdón, acepta, no acepta el perdón de Dios porque no admite su error. Y para recibir la gracia tiene que haber arrepentimiento. Pero si yo estoy victimizándome y echándole la culpa a los demás, buscando pretextos, así como Adán, la mujer que me dice, echándole la culpa hasta a Dios a veces, no recibe la ujú, gracia. Entonces la victimización es grave. Por eso la oración del rey David era una oración de verdadero arrepentimiento. O sea, él aceptó su pecado. Él no le echó la culpa a nadie más que solo él. sí, sí. No, y le digo, y si David no hace eso, lo matan. Si David no hace eso, lo matan. O a saber qué, no sé, pero por lo menos como Natán le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. Lo más seguro es que se hubiera muerto, si no ese día, en días posteriores. ¿No? Hermano Mario Romero, lo veo que no sé si volvió a levantar la mano o cuénteme cómo está Sí, la cosa. pastor. Sí, ahí quería abonar a los comentarios, es que como pastores, estudiantes, cristianos, debemos de aprender de estar con esa comunión con Dios, porque, digamos, un ejemplo, en el colegio,
a un estudiante se le puede aparecer una Betsabé, ¿verdad? Pues sí. A un pastor, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba. O también agréguele, o un pastor puede ser el Betsabé de alguien. Es correcto. Sí, ahí con las Sí, hermanas. sí, Pues sí, uno ya se anda por los pasillos del colegio, yo que me toca ver, pues, ¿verdad? Con mis hijos ir los sábados, que ya hemos platicado, pues, veo un montón de juventud ahora, ¿verdad? Y jóvenes, ¿verdad? Que de repente es bonito, pero siempre anda el pecado rondeando, porque ese es el trabajo del enemigo, ¿va? Entonces, estas historias nos ilustran y nos alertan que sí, Dios puede perdonar, pero también la consecuencia puede ser bastante dolorosa, ¿verdad? sí. Entonces, pues uno no sabe cómo Dios va a clasificar eso, pero sí, la verdad, mira, mantenernos, creo que todos estamos expuestos, pero si estamos cerquita de Dios, pues estamos protegidos y no salirnos del camino, pues, para qué mover o desordenar lo que está ordenado, ¿verdad? Y Y fíjese, yo, perdón, termine la idea, disculpe. digamos, va en su caso, bueno, yo me identifico con usted al verlo cuando llega con su hija al colegio, a la iglesia, a los jóvenes, yo igual con mis hijos, ¿verdad? En la iglesia, entonces vale la pena. La verdad que, mire, yo un consejo que sí le doy a los amigos, compañeros, mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? No es Claro, hacerse religioso, sino que digamos tiempo con la familia, ¿verdad? Tiempo con la iglesia, con los compañeros, con el ministerio. Y miren, no tenemos tiempo para otras cosas, pues, ¿verdad? Así que claro. solo eso que... Ok, perfecto. Bueno, déjeme comentarle, de veras que han habido opiniones muy interesantes, de todas las que han dado, yo le aseguro de que por lo menos en mi caso, y creo que para ustedes también, han agarrado, así como se dice, pan para el matate, ¿va? Algo de todo eso, definitivamente que hay muchas cosas que hemos podido aprender y hemos dejado la base pues para poder reflexionar otras tantas. Déjeme comentarle para la próxima semana, la siguiente reunión la vamos a tener hasta el 9 de agosto. Fíjese bien, va a ser hasta el 9 de agosto, porque la otra semana son las vacaciones de agosto y por aquello de que si usted va a salir con su familia o alguna cosa así por el estilo, pues para no, también para no serle ahí de incomodidad. Entonces, durante la vacación de agosto no vamos a tener devocional, sino que va a ser hasta el 9 de agosto. El 9 de agosto y vamos a hablar acerca de la Trinidad, o sea, de la doctrina de la Trinidad. Por aquello de que hay quienes dicen, mire, la Trinidad no está en la Biblia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya vamos a ver, el 9 de agosto, pues yo le voy a comentar precisamente cómo es esa situación. Así que ese va a ser el tema para el 9 de agosto y desde ya pues están cordialmente invitados. Recuerden que el próximo miércoles hay vacación, Pastor, pero volvemos, perdón. una pregunta. El tema de la semana pasada todavía no está en el canal. Fíjese de que ese lamentablemente no lo pudimos grabar porque tuvimos un problema con la computadora con la que se graba, pero lo que vamos a ver es a ver si yo lo repito solo para subirlo, ¿verdad? Porque sí, lamentablemente algunos de los que estamos acá pues tenemos sistema Windows y a Windows como si usted no tiene Windows 11, de repente le pide actualización y ya no lo deja hacer nada. Ya no lo deja hacer nada. Entonces, la semana pasada no la pudimos grabar, pero vamos a ver si la podemos repetir para poder subirlo, ¿verdad? Sí, Este sí se ha grabado bien y esperamos, si no hoy, mañana ya va a estar subido, ¿verdad? okay. Y, Lastimosamente ¿verdad? no Así, pude estar, entonces sí me lo perdí. sí, no, y Ahí le ojalá. diré, la discusión estuvo bien interesante, pero vamos a ver cómo la grabamos de nuevo y la volvemos a subir, ¿verdad? Eso es, Okay, es, eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Vamos a orar entonces para terminar de antemano, pues felices vacaciones y recuerde, pues estaríamos hasta el 9 de agosto. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en la reunión, a los que posteriormente verán el video. También esperamos que pueda servir de edificación para sus vidas. Bendice el resto de la semana.
Te lo agradecemos de antemano, Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una muy feliz noche y que el Señor me los bendiga. Amén, pastor. Pasen buenas noches a todos también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Bueno.